Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar porque, aunque quizás se conecte más gente, la parte menos interesante de la charla de hoy es mi parte, así que vamos haciendo un poco de trabajo. En primer lugar, quería agradecer que me hayáis invitado al curso de cardiología. La verdad es que yo estoy encantada de participar con vosotros, sobre todo porque aprendo y porque la multidisciplinaridad creo que es la madre de la ciencia. Y encantada también de la compañera con la que comparto sesión, que es la doctora Sarriegui, que será la que presentará los casos clínicos, que yo creo que es la parte más importante. Yo voy a hablar un poco de cuál ha sido la evolución desde que se comercializaron los anticoagulantes orales directos. ¿Sí? Vale, vale. Vale, pues tengo ayudante. El doctor Tomás me pasará las diapos porque no funciona. El tratamiento de la fibrilación auricular ya lo sabéis mejor que yo, tanto los que estáis aquí como los que estáis desde casa. ¿Vale? El tratamiento anticoagulante es muy importante y es muy importante que decidamos bien el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico de los pacientes para poder individualizar el tipo de tratamiento. Bueno, la revolución empezó con la de los anticoagulantes porque siempre habíamos utilizado Sintron. Yo que soy un poco más mayor, Sintron, Aldocumar y poca cosa más. No teníamos mucho más. Algunas veces venían de otros países con otros antivitaminas K, pero no sabíamos nada más. Y en el 2009 se publicó el RELY, que es el primer ensayo clínico del primer anticoagulante oral directo que se comercializó, que fue Dabigatran. En aquel momento formamos un grupo de trabajo multidisciplinar y creo que es una de las cosas mejores que me ha pasado en mi vida laboral, que ha sido pertenecer a este grupo multidisciplinar y formar el grupo multidisciplinar, porque en otros centros que no se llegó a formar, el manejo de los anticoagulantes orales directos ha sido muchísimo más anárquico y con muchísimo menos control desde muchos puntos de vista, no solo económico. Formamos un grupo multidisciplinar en el 2010 que nos pusimos a trabajar. Está compuesto, que todavía funciona, lo que pasa que durante la pandemia lo hemos tenido invernando. Formado por cardio, por supuesto, urgencias, medicina interna, neurología, atención primaria, y se me pidió colaboración y la verdad es que estoy encantada de todo lo que ha hecho este grupo. A partir de aquí, y antes de que se comercializara, hicimos un protocolo de uso compasivo o de alguna manera, hasta que se comercializara, de Dabigatran, porque teníamos claro las limitaciones de los antivitaminas K, que ya las conocéis, que son tanto que pueden dar complicaciones trombóticas como hemorrágicas si no están en rango terapéutico, y además el manejo del antivitamina K es muchísimo más complicado que el de los anticoagulantes orales directos. Cada ensayo clínico que se ha ido publicando nos lo hemos revisado en el grupo de trabajo, la letrita pequeña, tanto desde el punto de vista del ensayo clínico, la parte del diseño y la parte de resultados. Y en el grupo de trabajo analizábamos bien los resultados desde el punto de vista de eficacia y desde el punto de vista de seguridad, intentando averiguar qué fármaco es más eficaz, qué fármaco es más seguro y poder individualizar y darle a cada paciente, según su perfil de paciente, el fármaco adecuado para su situación, ¿vale? Entonces valorábamos esto, valorábamos eficacia y valorábamos seguridad, ¿vale? En este caso, como en el primer ensayo clínico solo teníamos Dabigatran, valoramos las dos opciones, Dabigatran de 150 y Dabigatran de 110, que está claro que 150 es más eficaz y 110 es más seguro. ¿Vale? Teniendo en cuenta que son anticoagulantes y todos tienen el mismo efecto farmacológico de anticoagulación, pero no todos tienen el mismo mecanismo de acción, porque tenemos anti-2 y tenemos anti-10, y diferente de los antivitaminas K y diferente de la heparina de bajo peso molecular, que tienen su ratio anti-2 y anti-10 y en diferente proporción, tampoco tienen los mismos efectos clínicos exactamente en cuanto a eficacia y seguridad los diferentes anticoagulantes orales. Y esto ha sido una cosa que hemos tenido muy presente en el grupo de trabajo.
Y como la premisa inicial es que no podíamos dar anticoagulantes orales para todas las fibrilaciones auriculares porque económicamente no resulta rentable, intentamos buscar ya de inicio el perfil de paciente que se podía beneficiar más del acceso a los anticoagulantes orales directos. Y de entrada ya tuvimos muy claro que los pacientes con mal control de INR, los que tienen INR lábil, tienen un riesgo trombótico, riesgo hemorrágico superior al resto de pacientes anticoagulados, que también teníamos que considerar aquellos que habían hecho complicaciones durante el tratamiento con AVK y los pacientes con riesgo trombótico más alto, con escalas de riesgo trombótico más altos. Y, por supuesto, en la pericardioversión eléctrica, porque antes de los anticoagulantes orales directos teníamos que tener al paciente con INR dentro del rango durante 4 semanas y esto se nos alargaba mucho, retrasaba mucho el momento de la cardioversión, ¿vale? Además, no hay ni habrá, no lo sé si habrá o no habrá, pero de momento a corto plazo no habrá face to face de los diferentes ACOTs, con lo cual no podemos hacer comparaciones directas. Y lo que intentamos en el grupo de trabajo es hacer comparaciones indirectas, que sí que hay en los estudios de vida real, para poder valorar el fármaco más adecuado según las características del paciente. Y este fue el primer protocolo que publicamos de uso compasivo en octubre del 2011, ¿vale? Yo, de verdad que ahora que he hecho la revisión, digo, madre mía, pero si han pasado 10 años, ¿cómo puede ser? Pues sí, ya llevamos 10 años manejando los anticoagulantes orales directos, ¿vale? Fibrilación auricular no valvular en las situaciones en las que consideramos de mayor riesgo que de verdad se benefician del anticoagulante oral directo sobre la antivitamina. Montamos un circuito desde los diferentes especialistas cuando identificaban pacientes candidatos a iniciar dabigatran, que era el que teníamos en el hospital en aquel momento, nos lo remitían a la consulta y nosotros a la farmacia hospitalaria para administrarles el fármaco directamente desde la farmacia hospitalaria. Y en el 2012, cuando ya comercializaron dabigatran, entonces el grupo de trabajo ya se reunió y hizo un protocolo de forma oficial. Fijaros que en el grupo de trabajo está, bueno, este grupo de trabajo ya no todos los integrantes son los que son, han ido cambiando y evolucionando según el tiempo, pero los diferentes servicios sí que están presentes todavía. Y entonces las indicaciones de financiación de dabigatran iniciales fueron las que hemos comentado, sin contraindicación de anticoagulación, muy importante. En los de novo, profilaxis de cardioversión eléctrica y alto riesgo trombótico con un CHATS mayor o igual a 4, que en aquel momento utilizábamos la escala CHATS en el protocolo. Y en los pacientes ya anticoagulados, los que presentaban complicaciones trombóticas o una hemorragia intracraneal, tuviera el INR que tuviera en el momento de la hemorragia intracraneal o en el momento del evento trombótico, porque nunca sabes si el evento trombótico, aunque tenga el INR dentro del rango, ha sido previo. Pacientes con alergia o intolerancia y pacientes con mal control de INR, que inicialmente lo definimos como INR por debajo de 1,8, por encima de 4, en 3 controles consecutivos en al menos 6 semanas o más de un 40% de controles en un año. Vale, pues utilizábamos 150 cada 12 horas o 110 según la ficha técnica, ¿vale? Por mayores de 75, la ficha técnica en aquel momento, mayores de 75, tratamiento concomitante con verapamil o AINES y antecedentes de hemorragia grave o pacientes con alto riesgo hemorrágico o MDR filtrado glomerular por debajo de 50. Antes de empezar el tratamiento anticoagulante les pasábamos el test de Morinsky-Green. Esto fue muy solicitado por parte de primaria, ¿vale? Que el paciente nos asegurara, por lo menos de viva voz, que se lo iba a tomar, que iba a respetar los fármacos a la dosis y en las tomas adecuadas. Porque acostumbrados al Sintrom, que el paciente se lo toma y viene periódicamente a hacerse un examen que aprovechamos cuando se hace el control de INR, teníamos muchas dudas de la adherencia a estos fármacos, ¿vale? Y luego seguimiento por parte de atención primaria y en nuestra consulta, ¿vale? A los 3 meses, a los 6 meses y en cualquier momento que nosotros sospecháramos que el paciente no seguía bien el tratamiento anticoagulante, con anticoagulantes orales directos lo pasábamos otra vez a Sintrom.
Vale, pues esta fue la ficha primera que tuvimos, que como podéis ver en la ficha, no voy a tocar nada más, Carlos, que cada vez que toco. En la ficha, como veis, está repartido los criterios de financiación con la escala chats debajo para que no tuvieran que consultarla nadie continuamente fuera de. Voy. En el otro lado estaban los criterios de contraindicación, ¿vale? El test de Morinsky-Green y las dosis recomendadas. Cuando se iniciaba o se solicitaba, se añadía una citación a consulta externa de hemostasia. En el momento, en la consulta estaba yo sola. Ahora, pues, en la consulta, gracias a Dios gracias a Dios, gracias al hospital, y estamos un poco más repartidos. Vale. El grupo de trabajo, además, se reunía periódicamente y consensuábamos los pacientes que tenían en farmacia la receta del ACOT y nuestra base de datos, a ver si cumplía criterios, no cumplía criterios. Esto lo hicimos muy al principio, ¿vale? En el 2012 se publica el Rocket, Rivaroxaban versus Varfarina, ¿vale? Valoramos, es un anti-10A, ya lo conocéis, valoramos bien el fármaco que era y publicamos la primera actualización en julio del 2012. El estudio Rocket, los resultados no son inferiores ni en eficacia ni en seguridad. Y el grupo de trabajo decidió que utilizaríamos Rivaroxaban, indicaríamos de forma financiada Rivaroxaban en aquellos pacientes en los que estaba contraindicado dabigatran, ¿vale? Inicialmente no contemplamos en el grupo de trabajo, después de revisar Rocket y Relight a fondo, el uso de Rivaroxaban como anticoagulante oral directo de primera línea. Y los criterios de contraindicación de dabigatran eran fundamentalmente la insuficiencia renal. Sabéis que dabigatran no se puede utilizar con filtrado glomerular por debajo de 30 y antecedente de cardiopatía isquémica documentada. Y estas son las cosas de la medicina, ¿no? Lo contraindicábamos dabigatran en los pacientes con antecedente de cardiopatía isquémica porque en el Relay parecía que había mayor incidencia de infarto en los pacientes con DAVI y a día de hoy estamos indicando ACOT en los pacientes con ICP y antiagregación plaquetaria. ¿Vale? Vale. Esta fue la ficha que publicamos en la primera revisión. Los pacientes con dabigatran directamente iban con la primera ficha y los pacientes que tenían una contraindicación a dabigatran, entonces se les ponía Rivaroxaban y esta era la segunda ficha. Y el mal control de INR seguía siendo por debajo de 1,8, por encima de 4, que es lo que duele más a los ojos, desde luego. Vale, pues posteriormente se publicó Apixa, nueva actualización en el 2013, segunda actualización, tratamiento con Apixa, anti-10A y el estudio Aristóteles, sabéis que demostró una eficacia superior a varfarina con menor incidencia hemorrágica. ¿Vale? Pensamos que después de analizar a fondo eficacia y seguridad y los 3 ensayos clínicos, que en nuestro protocolo incluiríamos dabigatran de 150 como más eficaz y Apixaban de 2,5 o de 5, fármaco que combinaba con mejores resultados, eficacia y seguridad. Este es el esquema que nos hicimos, ¿vale? Dabigatran de 150, máxima eficacia, Apixaban de 5 o 2,5, bien elegida la dosis según la función renal, la edad y el peso del paciente, máxima seguridad, eficacia y máxima seguridad. Y entonces fue cuando cambiamos la ficha de prescripción, hicimos el cuadrito este famoso que poníamos paciente joven de menos de 80 años con función renal normal, dabigatran de 150. Paciente de más de 80... A ver... Sí. Paciente joven de menos de 80 años con función renal alterada, Apixa de 5. El paciente... Es que no veo, El paciente de más de 80 años con función renal normal, Apixa de 5, y el paciente de más de 80 años con función renal tocada, Apixa de 2,5 cada 12.
Seguíamos manteniendo las contraindicaciones, fijaros, doble tratamiento antiagregante, ¿vale? Que ahora les damos ACOTS en los dobles tratamientos antiagregantes porque los ensayos nos han enseñado que tienen, los ensayos clínicos publicados nos han enseñado que tienen menor incidencia de complicación hemorrágica. Y seguíamos manteniendo el test de Morinsky-Green. Vale. Combinando eficacia, dabigatran de 150 para la cardioversión eléctrica, que además la mayoría eran pacientes jóvenes, menos de 80 años, la mayoría, y seguridad, pacientes con FA con CHATS mayor o igual a 2 y antecedente de hemorragia cerebral, previa revisión de cardiología de la valoración riesgo-beneficio del tratamiento anticoagulante. Vale, pues noviembre del 2014, tercera actualización. Lo que más más dolor nos daba de corazón era el mal control de INR. Porque aunque nuestro INR objetivo sea 2,3 y el INR óptimo sea 1,9, 3,2, era difícil valorar en qué intervalo de INR de ventana terapéutica considerábamos mal control para poder pasar a anticoagulantes orales directos. Y en esta tercera actualización decidimos menor o igual a 1,9, mayor o igual a 4. Cambiamos la ficha, mantuvimos los mismos fármacos y cambiamos el rango terapéutico a por debajo de 1,9, por encima de 4. ¿Vale? Y lo del mal control de INR nos trajo bastante de cráneo en el grupo de trabajo y aquí en abril del 2016 ya decidimos cambiar a INR mal controlado por debajo de 2 o por encima de 3, que al fin y al cabo es verdad que las máquinas no son perfectas y los controles y el síncrono es muy inestable, pero bueno, si tenemos un rango terapéutico entre 2 y 3 es entre 2 y 3, pues por debajo de 2 o por encima de 3. Volvimos a cambiar la ficha entre 2 y 3. Vale, entre medio se publicó el Reversal, que es el ensayo clínico del uso del agente reversor de dabigatran, el idarucizumab. Y también escribimos un protocolo de uso de idarucizumab en junio del 2016 en las indicaciones de uso, que solo está indicado en hemorragia aguda grave con riesgo vital o cirugía urgente o técnicas invasivas no demorables. Después, posteriormente, se publicó el Engage y quinta actualización en enero del 2017. Aquí sí que nos revisamos bien y cambiamos ficha con los fármacos a elegir según el perfil de paciente. Sabéis que el Engage es el ensayo clínico que mayor número de pacientes ha incluido y que la línea valorable es la de Edoxaban de 60 con reducción a 30 en las situaciones que la ficha técnica nos exige, ¿vale? Edoxaban de 60 no es inferior a varfarina en eficacia y sí que es superior en seguridad respecto a ictus hemorrágico. Y no quiero repetir ensayo por ensayo y los resultados, pero sí que tenemos clarísimo que los ACOS tienen un buen perfil de eficacia y seguridad con en muchas ocasiones superiores a los ACOTS, superiores a los antivitaminas K en cuanto a la reducción de los eventos tromboembólicos, con muy buen perfil de seguridad. En los resultados de los ensayos clínicos, unos mejor que otros, y la hemorragia gastrointestinal, tanto DAVI de 150 como RIVA como EDOXA, es superior a varfarina. En el resto de hemorragias es o no inferior o superior en cuanto al número de eventos de complicación hemorrágica respecto a antivitaminas K. Yo creo que esta diapositiva es una diapo que nos da mucha seguridad en cuanto al uso, sobre todo a los que ya llevamos muchos años utilizándolo, como vosotros, y marca mucho cuáles son los fármacos más seguros a día de hoy en relación a los resultados de los ensayos clínicos. Vale, pues decidimos mantener dabigatran de 150 como más eficaz, y Apixa de 5 y Edoxaban de 30 para priorizar la seguridad. Y Edoxaban de 30 en el perfil de paciente abuelito con filtrado glomerular alterado, inferior a 45, porque el número de pacientes que hay en el Engage de este perfil era superior al número de pacientes, que con este perfil se estudiaron para Apixa de 2,5 cada 12.
Vale, pues manteniendo los criterios de prescripción, cambiamos la ficha técnica en el cuadrito de indicaciones. Dabigatran de 150, jóvenes, buena función renal. Apixa de 5, abuelitos, buena función renal. Apixa de 5, jóvenes con filtrado glomerular entre 20 y 45. Y dejábamos Edoxat de 30 para los abuelitos con mala función renal, excepto que tuvieran antecedentes de hemorragia digestiva, que estos sí que directamente van a Pixa de 2,5, que como os he comentado es el ensayo clínico que tiene menos incidencia de hemorragia digestiva respecto a varfarina. Me paro un momentito, que me lo pide mi ayudante. Vale, pues seguimos. Menos mal que tenemos a Carlos Tomás aquí, que si no... Vale. Vale. Seguimos y se publica en la anticoagulación y tratamiento antitrombótico en la revascularización percutánea en pacientes con fibrilación auricular. Y a partir de los resultados, bueno, a partir de los resultados que son superiores en seguridad, tenemos clarísimo que cuando un paciente necesita tratamiento antiagregante combinado con anticoagulante, tiene que ir con anticoagulantes orales directos y la indicación de la anticoagulación lo permite, por seguridad. Y revisamos en el 2019, sexta actualización, revisamos las indicaciones de financiación de ACOCH en nuestro territorio, ¿vale? Cambiamos CHAS mayor de 4 por CHAS-VAS mayor o igual a 5, incluimos FA más ICP más antiagregación plaquetaria, que le llamamos protocolo REDUAL porque fue el primer ensayo clínico publicado, pero detrás vinieron los otros. Incluimos FA con criterios de cardioversión eléctrica y ablación, y si empezaban con anticoagulantes orales directos hasta el final. No les cambiábamos a Sintron si eran con indicación de anticoagulación a largo plazo. Pacientes en lista de espera Dabigatran porque tiene el agente reversor y la cirugía es inmediata. Y este es nuestro hematológico en pacientes en tratamiento con ibrutinib por leucemia linfática crónica porque tiene su acción antiagregante, el ibrutinib, ¿vale? Y esta fue la última actualización que hicimos en 2019. Mal control, o sea, los pacientes ya anticoagulados con mal control de INR, evento embólico, hemorragia intracraneal, alergia o intolerancia, y en los de novo, lo que os he comentado, CHAS-VAS mayor o igual a 5, CHAS-VAS mayor o igual a 2 con antecedente de hemorragia intracraneal, trasplantes de Dabigatran, FA más cardiopatía isquémica y tratamiento antiagregante doble o simple concomitante, FA de novo con intención de cardioversión a corto plazo y FA que precise ablación, con los mismos fármacos, ¿vale? Vale, ¿qué pasó? Pues que vino la pandemia y entonces nosotros revisamos el protocolo y solicitamos iniciar todos los tratamientos anticoagulantes, fibrilación auricular no valvular con ACOTS. Y esto es el protocolo activo, las indicaciones de financiación del protocolo activo, hasta que nos reunamos la próxima revisión, que lo haremos a principios del año que viene, y volveremos a limitar en los inicios el uso de ACOTS. Pero, de momento, en los que ya van con AVK, estos lo estamos cumpliendo igual, y los pacientes con FA de novo, a día de hoy, estamos iniciando desde marzo del 2020 con anticoagulantes orales directos, según el fármaco que le toque, perfil de paciente, edad, función renal. ¿Vale? Y este es el activo. Lo revisaremos a principios del año que viene, cuando nos reunamos y tengamos las nuevas
indicaciones de financiación, os los volveremos a presentar. Pero de momento y a día de hoy, este es el protocolo activo y este es con el protocolo con el que me quedo. Que en las FAs de Novo podemos empezar con ACOT directamente y en los mal control, evento embólico, hemorragia intracraneal o alergia o intolerancia, los cambiamos a ACOTS como el protocolo anterior. ¿Vale? Vale. Y hasta aquí mi parte, que ya os he dicho que era menos interesante. Ahora la doctora Sarriegui os presentará los casos clínicos y iremos haciendo un poco de debate de los casos clínicos. Susana. Hola, buenas tardes. Dar las gracias al doctor Warner y a... Perdón. Disculpa, Susana. Ahora vamos a abrir los micros a la gente que estéis conectada desde casa. ¿De acuerdo? Sentidos libres de participar. De hecho, os invitamos a ello. Dar las gracias al doctor Warner y a la doctora Marzo. Creo que es importante que pongamos en común pues, las dudas y las inquietudes y este protocolo que ha sido tan cambiante durante tantos años y que ahora estas sesiones sirvan para poner en común los protocolos y las dudas que tenemos. Mi sesión es a partir de casos clínicos y lo que he querido reflejar es las dudas que me han presentado mis compañeros en el centro, que muchas veces también son mis propias dudas, que a veces no se las puedo ni siquiera solucionar, pero las intentamos mirar y las he recogido y he hecho unos casos clínicos, 2 o 3 son reales y el otro me lo he inventado un poco para que pueda resolver las dudas que tenemos. Aquí las dudas que serían sobre cuándo anticoagular, con qué anticoagular. He comentado el circuito de anestesia, que es el primer caso, que igual este no es el foro porque daría para mucho tiempo, pero bueno, el caso parte a partir de esto. Y luego, cuando una vez el paciente está anticoagulado, tenemos varias circunstancias, como que el paciente engorde mucho o pierda mucho peso, el paciente que con el tiempo va cayendo en insuficiencia renal o incluso entra en diálisis, el paciente oncológico, que el propio cáncer hay algunas enfermedades que tienen más riesgo, tanto hemorrágico como trombótico, y los tratamientos que llevan, las interacciones farmacológicas, los pacientes con bypass gástrico, que también cada vez hay más, que esto, si da tiempo, podríamos comentarlo como una pincelada. Y luego, otra cosa que también nos trae un poco de cabeza, que es cuándo retirar la anticoagulación. El primer caso es un caso que nos pasa bastantes veces y nos crea bastante duda. Y es un hombre de 63 años, albañil de profesión, que ya tiene una invalidez por hernias discales, pero todavía tiene una vida activa. Sí, lo siento. Este señor, como factores de riesgo, es un señor que es fumador, bebe 2 o 3 cervezas al día, tiene una litiasis biliar con múltiples episodios de cólicos biliares, hipertenso en tratamiento con ramipril y amlodipino, obeso y afecto de un SAOS, pero no se pone el CPAP porque le molesta mucho. Este enfermo acude a nuestra consulta porque en la revisión con el anestesista, porque le van a operar de las piedras, le detecta una fibrilación auricular. El señor está asintomático. Pesa 115 kilos, tiene una tensión arterial de 135/75, va a 90 por minuto, un IMC de 35 y la auscultamos y está arrítmico, sin soplo, sin edema, sin ingurgitación yugular, la auscultación pulmonar es normal y la analítica que aporta del preoperatorio tiene una glucemia de 95, un filtrado de 65, un hemagroma y una coagulación normal. Entonces nos enseña el electro y vemos que es un paciente que va arrítmico, con un QRS estrecho y que está en fibrilación auricular y que va más o menos a 90 por minuto. Entonces estamos en la consulta, tenemos a este enfermo y siempre que nos encontramos con un paciente con fibrilación auricular que está estable y que hace menos de 24 horas que tiene la fibrilación, es decir, en este caso no sabíamos hacía cuánto tiempo que la tenía, tenemos que pensar en el corazón y en el cerebro. En el corazón, en el tema de la frecuencia cardíaca y el valorar si instauramos el ritmo sinusal, pero lo que más nos importa primero es
el cerebro, es valorar si está enfermo, necesita o no estar anticoagulado. Y entonces es mi primera pregunta al foro. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Anticoagulo o no anticoagulo? ¿Quién quiere contestar? Si no contesta nadie de casa, voy a preguntar a un cardiólogo y a un médico de primaria, porque los puntos de vista son muy diferentes. Es un paciente que es un preoperatorio, arritmia cardíaca preoperatorio. Primaria. Calculamos el chat. Vale. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, lo primero, calculamos el ChatBus 2. ¿Cuánto es? Es un señor que tiene 63 años, que es hipertenso, no es diabético, es obeso, tiene un SAOS y no sé si necesitas alguna... Está puesto con idea. El ChatBus 1 aproximadamente representa un 10% de los enfermos, pero nos da mucho mal de cabeza. A mí siempre me venís a preguntar el ChatBus 1 y yo pues tengo las mismas dudas que vosotros. Si ve... Es un preoperatorio. CHAS-VAS 2 se anticoagula sí o sí. Sí o sí. Bueno, sí o sí, si no tiene criterios de contraindicación de anticoagulación, claro. CHAS-VAS 1, menos de 70, en nuestro protocolo no, más de 70, en nuestro protocolo sí. ¿Vale? Vale, pues ahora, en vez de 63, Susana, vamos a hacer... Espera, eso lo ponemos después, Cris. Ah, vale. Vale, pues perdón. Bueno, Odi, es igual. Es que Isabel ha levantado la mano. Bueno, esto es efectivamente un preoperatorio. Entonces, por el protocolo se debería hacer la eco y entonces decidir si este paciente es subsidiario de cardiovertir o no. Puesto que es un preoperatorio, se supone que le van a operar dentro de poco y es un riesgo muy bajo de fenómenos embólicos, porque tiene un CHAS-VAS 1, yo por no interferir en la cirugía me esperaría, no lo anticoagularía, que le operen y después pues ya decidiremos con la eco, etcétera. Siendo un señor joven, lo más probable es que le anticoagule para cardiovertirlo. Pero como tiene una cirugía prevista dentro de poco, suponemos, y tiene un riesgo bajo, yo no le anticoagularía hasta que le operen. Es que creo que este es un concepto muy importante, porque sí que os preocupa mucho el índice de anticoagulación o no, pero también hay que valorar el contexto del paciente. Pues, si es un preoperatorio y estamos delante de un CHAS-VAS bajo, igual no corre prisa iniciar anticoagulación, si lo van a operar relativamente pronto. Hola. Yo creo que es importante saber lo urgente, ¿no? Y qué tan... tengo entendido pues que es una intervención que no tiene nada de urgente y probablemente incluso se tarde más de un mes, ¿no? Es un paciente joven que, como decía Isabel, pues hay que pensar en cardiovertir. Probablemente incluso, o sea, tenerlo en cuenta, no sé cuál es el contexto clínico, si está muy sintomático, si hay que intervenirlo muy rápido o esto, pero yo sí que pensaría en anticoagular, cardiovertir y luego que le hagan lo que sea, ¿no? Esto pensando en que entre más, es muy importante un paciente de esta edad no esté mucho tiempo en fibrilación auricular, le va a ser más difícil cardiovertirlo posteriormente. Una cosa, bueno, que es verdad que valoramos en el protocolo por la escala CHAS-VAS, pero es que te diría justo que este es un CHAS-VAS 1++, porque un hipertenso con dos fármacos, obeso, fumador y un SAOS no controlado, son factores que no están en el CHAS-VAS, pero que son claramente protrombóticos. Ahora voy ahí. Y vamos, y una FA probablemente larga evolución porque asintomático.
Sí, probablemente este se quede anticoagulado bastante más tiempo del que estimamos a priori. Bueno, doctor Warner, que acaba de venir, este es un paciente que va al anestesista, que se le detecta una fibrilación auricular y tiene un chat VAS de 1, ¿vale? Le pongo en contexto, ¿eh? Entonces, la pregunta primero que hago es si anticoagulo o anticoagulo. Aquí ha habido variantes de todo tipo. Yo, como hoy es la charla de anticoagulación, ya sabía que esto de la cardioversión, si antes o después iba a tener... Se tiene que operar de una litiasis biliar. Y bueno, aquí, la siguiente diapositiva, por favor. Yo aquí lo que quería hacer hincapié es que cuando tenemos un enfermo, vamos a olvidarnos de la cardioversión, ¿eh? Por favor, solamente vamos a centrarnos en la anticoagulación. Cuando tenemos un enfermo con un chat, cuando tenemos un enfermo con fibrilación auricular no valvular, lo primero que tenemos que ver es si tiene riesgo, vamos a ser prácticos, de 0 o 1 en la mujer, o mayor de 2 o 3 en el hombre. O mayor de 2 o 3, ¿vale? Si es de 0, ya todas las guías dicen que no hay que anticoagular, porque el riesgo, como hemos visto, es muy bajo. Y si es mayor de 2 en el hombre y 3 en la mujer, hay que anticoagular. Nuestro caso es el del 1, ¿eh? Y el del 1, he puesto las guías europeas que salieron en el 2020. En el 1, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que en el caso del chat, como he dicho, 1 en varones, 2 en mujeres, la clase es una recomendación 2A que pone que se debería considerar los SACO, ¿eh? O sea, la anticoagulación. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, yo creo que lo que ha dicho el compañero del final es muy importante, porque en los pacientes con un chat de 1, el riesgo de hemorragia y el riesgo de prevenir el ictus está muy en el límite, ¿eh? Y por lo tanto es un paciente que tenemos, ponerle un anticoagulante no es una tontería, no es poner una pastilla para la tensión, ¿eh? Pero que le dé un ictus es una marranada muy grande. Entonces, tenemos que decidir a ver qué hacemos, ¿eh? Entonces se ha visto que de los factores que puntúan 1 en el chat VAS, la edad es el más importante, de los que tenemos en el chat VAS, ¿eh? Por lo tanto, con muy buen criterio se decidió que los pacientes con 1, si tenían menos de 70 años, no los anticoagulábamos, y si tenían más de 70 años, los anticoagulábamos. Entonces, aquí lo que dicen las guías y lo que creo que es muy importante es que seguro que hay otros factores que nos pueden ayudar a tomar decisiones en este enfermo, como puede ser el tipo de fibrilación auricular, que se ha visto que la fibrilación auricular no paroxística tiene más riesgo, que el diámetro de la aurícula, que de eso sabéis vosotros más, el tipo de, por ejemplo, es un diabético insulino dependiente, y hay otros factores, el que tenga un SAOS, que hay otros factores que podrían hacernos igual dirigirnos a un sitio u otro, pero hoy por hoy nosotros nos quedamos aquí. No sé si queréis decir alguna cosa más de esto. Y que es muy importante, lo que pongo en rojo, discutir con el enfermo si decidimos a estos enfermos, por lo que sea, si fuera, hemos tomado esta decisión, pero si por lo que sea tiene una aurícula, yo qué sé, pues de 55, de 60, si un cardiólogo igual le dice que habría que anticoagular, que eso sería igual fuera de este foro, ¿eh? Pero no sé. Yo creo que lo importante es quedaros con la idea de que es un enfermo que hay que explicarle bien el riesgo-beneficio, ¿eh? Warner. Bueno, como siempre está muy bien individualizar, ¿eh? No seré yo que esté en contra de matizar y hacer individualizaciones, pero hay que procurar individualizar lo menos posible, porque si no, terminamos haciendo cada uno lo que nos da la gana. O sea, la individualización está bien, pero hasta cierto punto, porque eso es un cajón desastre, es un embudo, que puede ser tan ancho como queramos y al final hacer lo que nos dé la gana. Yo creo que está muy bien pensado este esquema cuando lo hicimos así, para tener que individualizar lo menos posible. Y si a lo mejor la individualización que yo haría en este caso es que dicen, no,
es que es, como ha dicho Carlos, es un 1 plus porque es obeso, ¿sabes? No sé qué cuántos, y tiene 69 años. Bueno, ahí esa es. Pero yo, si no, trataría de individualizar lo menos posible, aun respetándolo, porque si no, eso es un embudo, es la ley del embudo, que podemos hacerlo tan ancho como queramos y al final todo el mundo terminará haciendo lo que quiera. Y como no está tan claro que el ChatBus 1 se tenga que antiguar, de hecho la guía dice, oiga, haga usted lo que quiera. En pocas palabras viene a decir si lo hace bien y si no lo hace también. Entonces yo creo que nosotros decimos, bueno, pues ¿cuándo va a ser que sí? Cuando sea la edad lo que marque. Y lo demás vamos a decir que no. Hablar con el paciente, por supuesto. Pero yo pondría una condición para esta individualización, en este caso tan extremo, ¿no? De que está tan extremo. Que en caso de que la balanza se incline a la anticoagulación, diría que tendría que ser con un anticoagulante directo, porque la indicación es tan justa, tan borderline, que si le he de dar un anticoagulante que es complejo de dar, complejo de estabilizar, que a lo mejor va a estar un tiempo más anticoagulado, otro tiempo mal anticoagulado, y dentro de un mes se va a tener que operar, lo voy a tener que parar, no es lo mismo para un señor que se va a tener que operar, que lo pare 36 horas antes, va a la operación y luego lo va a poner, que tener que volver a empezar el síndrome para arriba, el síndrome para abajo. Es decir, en este caso yo, suponiendo que aceptara la individualización y aceptara anticoagularlo, pondría de condición que tendría que ser con un anticoagulante directo. No sé si los farmacéuticos no sé si estarán tan de acuerdo contigo, porque es un paciente con un CHAS-VAS muy bajo, con un riesgo trombótico muy bajo, pero bueno, este paciente probablemente va a ir a cardioversión eléctrica, con lo cual lo vamos a anticoagular con una ACOT. Pero el concepto era, si empezamos ya, no empezamos o cómo lo hacemos. Sigue. Vale, seguimos, por favor. No, mi mensaje no era este, perdón. O sea, mi mensaje era que hay otros, o sea, tener en cuenta que hay otros factores que pueden influir, pero que nos quedamos con el protocolo. Mi mensaje no quería ser este, lo que pasa es que me he enrollado. Pero... Sí. No, es verdad que mi mensaje no era este, perdón, me he liado yo, pero entonces este enfermo, bueno, lo tenemos en la consulta, hemos decidido no anticoagularlo porque le van a operar y porque además tenía un CHAT 1 menor de 70 años, sabemos que hay que cardiovertirlo, y entonces, bueno, esta es una pregunta rápida, pero estamos ahí y ¿qué hacemos? Solicitamos el ecocardio, añadimos la TSH al análisis, le pide un tórax, solicitamos ecocardio, añadimos TSH, RX de tórax y empezamos a miodarona, esperamos a que le operen para solicitar el ecocardiograma o derivamos a cardiología para cardioversión. Pues derivamos a cardiología, como no dicen nada, ¿no? No, esa ya sé que es la que no es. ¿Alguien quiere contestar? Ya. Pues la 1, ¿no? Porque... Sí, perdón. Ah, no, nada. Que esperar a que le operen, bueno, se puede ir haciendo la eco y demás, ¿no? Y así ya vas teniendo todo. Pues sí, eso es lo que decidimos hacer. No, ¿para qué vamos a esperar? Se la pedimos antes, no le vamos a dar a miodarona ahora porque le van a operar y además, bueno, no sabemos ni cuándo no está anticoagulado, para empezar, o sea que no le podemos dar, y mucho menos derivar a cardiología. Aunque dijeron, pero no le vamos a derivar a cardiología primero porque le van a operar y porque tiene un riesgo bajo y, ¿no? Vamos, seguimos. No le hemos anticoagulado. No le hemos anticoagulado porque se va a operar y porque además tiene un riesgo bajo. Al señor le operan y tras ser intervenido recibimos el resultado de la eco, que salen alteraciones menores, el diámetro de la aurícula es de 45 milímetros, un tiroides normal, el hemograma y la función renal es normal, persiste en fibrilación auricular a 90 por minuto, ha adelgazado 5 kilos. Entonces, bueno, a ver qué os parece. Se encuentra muy bien, persiste en fibrilación auricular, como tiene alteraciones menores y esté asintomático, no lo derivo a cardiología. Derivamos a cardiología para cardioversión, ya decidirán si le anticoagulan. Derivamos a cardiología para cardioversión e indicamos anticoagulación con heparina. Derivamos a cardiología para cardioversión e iniciamos ACOT. ¿Alguien de los que están en casa que nos echen una mano?
Bueno, como ya hemos tratado un poco este tema, la verdad es que este enfermo hay que cardiovertirle y entonces hay que iniciar anticoagulación. Desde atención primaria, con una analítica previa con función renal normal, pueden empezar el anticoagulante oral directo y derivar para cardioversión, ¿no? Nosotros decidimos operarlo primero, pusimos una litiasis, estoy de acuerdo con vosotros, pero decidimos primero operarlo y después cardiovertirlo, teniendo en cuenta que no tardarán mucho en operarlo. También es verdad que nos planteamos, en vez de intervención de litiasis, una intervención de neo de colon, porque por lo visto, que entonces sí que primero operas y después ya verás, ¿no? Por lo visto ellos se lo encuentran muchas veces. Esto yo era una cosa de la que desconocía. Se encuentran con el paciente, que se lo envía al anestesista para ver qué hacen. Y claro, ya sabemos que no es el grupo adecuado para decidir el circuito, pero sí que primaria tenga claro que, en dependencia del riesgo hemorrágico de la cirugía y del riesgo trombótico del paciente, se prioriza una cosa u otra, ¿vale? Quizás en este paciente hubiera sido mucho mejor empezar por anticoagular y derivar a cardiología para cardiovertir y una vez cardiovertido operarlo, pero depende de la urgencia de la cirugía. Tampoco está de más valorar el retrasar la anticoagulación y cardioversión y operarlo primero, ¿vale? Si queréis añadir alguna cosa más, pues seguimos, Susana. Sí, sí. Bueno, aquí quería revisar perdón. Perdón, Susana, es una cosa muy pequeña y muy corta. Las últimas guías tienden mucho a simplificarlo todo, entre ellos los conceptos y por ejemplo, lo de fibrilación auricular no valvular lo tienden a erradicar. Y hay algo muy irrayado aquí que es el AC por FA, que eso no, o sea, que es fibrilación auricular, es como una invitación a que, pues, a usarlo solamente fibrilación auricular, sin el AC por. Vale. Gracias. Y si hablamos de fibrilación auricular, ya se sabe que es no valvular. Si es valvular, lo especificamos, ¿no? Con los cardiólogos se aprende muchísimo. Sí. Bueno, esta es la hoja que tenemos nosotros. Otra vez, por favor. Que tenemos en nuestra pantalla y como vemos que sería la primera indicación, una de las indicaciones para los NACO, que sería la cardioversión eléctrica. ¿Y con qué anticoagularíamos? Pues en principio, como es un señor de menos de 80 años y con un filtrado de más de 45, le pondríamos dabigatran de 150 cada 12 horas. Iniciamos el tratamiento con dabigatran, se deriva a cardiología, se cardiovierte, el paciente vuelve a ritmo sinusal, se deja el anticoagulante 4 semanas más y después, ¿qué hacemos? Porque este enfermo viene a donde nosotros y ¿qué hacemos? Se pasa sintrón, se retira y se intensifican las medidas higiénicas, perder peso, evitar alcohol, ejercicio, abstención de fumar, ponerse el CPAP y se hace una revisión periódica de los factores de riesgo, ya que estos son dinámicos en el tiempo. Se retira y se pone aspirina, ya que es un chatbus de 1, y se deja el ACOT. Si desde casa no nos ayudan, pues tendremos que contestar desde aquí. Venga. Mireia, ¿qué hacemos? Bueno, es igual. Pues los de primaria, ¿qué harían? Comodín de la llamada. Susana, te pasan la pelota. Ah, ¿me pasan la pelota? Pues me pones la diapositiva otra vez, por favor. Claro. Es igual. Mira, aquí yo lo que quería, o sea, este enfermo es un enfermo que tiene un chat de 1, que hemos decidido no anticoagular, hemos decidido no anticoagular, que le han cardiovertido, ha estado 4 semanas después de la cardioversión con anticoagulación y ahora decidimos retirarle la anticoagulación. ¿Estáis todos de acuerdo? Él dice que no.
¿Por qué? Perdón, ¿cómo te llamas? Pablo, ¿eres? Sí, tú has dicho que no. Que no lo tienes claro. Yo tampoco lo tengo claro. Yo llamaría al cardiólogo. Bueno, pues es... Bueno, esa es la duda de por eso el chat 1 que dice el doctor, o sea, bueno, que no, que es verdad que tenemos esa guía que nos tiene que servir de guía, pero claro. Que nosotros en la consulta de hemostasia nos lo encontramos, chasvas de 1 que nos los envían, de menos de 70 años, que nos los envían para anticoagular, que en el protocolo no cumple criterios, pero que un facultativo ha decidido anticoagularlo y le ha dicho al paciente que nos lo deriva para anticoagular o para valorar anticoagulación. Entonces, hay que tomar una decisión, si lo anticoagulamos o no. Todo y que las guías nos lo dejan should be considered, ¿no? A ver, claro no lo... A ver, claro no lo tenemos nadie. Nadie, vaya por delante. Y el que diga que lo tiene claro es un fantasma. No lo puede tener claro absolutamente nadie. Pero al enfermo hay que hacerle o A o B. Lo que no se le puede decir es le anticoagulo los lunes, miércoles y viernes y no le anticoagulo los martes, jueves y sábados. Hay que tomar una decisión. Bueno, pues me parece bien. Yo voy a decir algún argumento de por qué me inclinaría a no. Es el primer episodio de fibrilación auricular. Sí, detectado, sí, esa es la palabra. Bueno, el primero que sabemos, claro, si no lo hemos detectado, no sabemos. Lo que no vemos no existe. Lo que no vemos no existe. Todos, y el que diga que no, es que no ha visto pocos enfermos. O sea, voy a decirlo de otra manera. Todos sabemos que el paciente que ha tenido fibrilación auricular es un gran candidato a repetirla toda su vida, seguro. ¿Vale? Pero también es verdad que todos hemos visto pacientes que han tenido un episodio de fibrilación auricular en su vida y no han vuelto a tener nunca más. Las dos cosas son ciertas. Y el punto 2 es importantísimo, porque el ponerse en su peso, el evitar cualquier dosis de alcohol, el hacer ejercicio y el tratar correctamente la presión son unos antiarrítmicos fabulosos. Entonces yo no sé si este paciente va a volver a repetir algún episodio o lo va a repetir, pero dentro de 10 años o de 15 años. Y no necesariamente si lo repite, aunque haya cumplido ya los 65 y ya sea chasvas, no necesariamente va a hacer un ictus ese día. Entonces yo, y este es un problema que nos vemos todos los días, fíjate que yo antes he dicho, lo que me sería más difícil de individualizar es si me hubieras dicho que tienes 69. ¿Te acuerdas? Porque la edad es la clave. Esto nos vemos todos los días. Y es el problema más difícil que tenemos. Y nadie puede sentar cátedra. Yo no voy a sentar cátedra, pero yo digo lo que haría yo. Y yo, con 63 años, primer episodio y posibilidades de mejorarle cosas, yo no lo anticoagularía. Si tiene otro episodio al siguiente, y malo será que si tiene otro, desgraciadamente vaya a debutar con un ictus. Esta es mi opinión. Eso. Siguiente pregunta. Yo siento cortar esta discusión, pero vamos a pasar de pregunta, porque esta pregunta es muy difícil. Esta pregunta que nos ha hecho Susana Sarriegi es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros, Isabel, un minuto. Nosotros en la consulta les decimos a los pacientes que no tenemos una bolita para saber qué es lo que predomina y tenemos que calcular en base a riesgo trombótico o riesgo hemorrágico. Yo lo anticoagularía, pero soy hematóloga, quizás no
no tengo... Pero yo creo que el riesgo, sobre todo si es con ACOT, yo doy mi opinión, sobre todo si es con ACOT, es un CHAS-VAS 1 con alguna cosita por ahí que me dicen considerar que es muy joven y que si hace una VC, igual es medicina defensiva, pero si hace una VC me va a quedar muy mal cuerpo a mí. Perdón, Cris, pero ¿no hemos decidido que no la anticoagulábamos? Sí, claro. Sí. En el caso clínico sí, pero ya que hemos empezado esta discusión tan intensa, a mí me llega este paciente a la consulta y yo no soy capaz de no anticoagularlo. Yo. Pero la última, Calla, que eso es lo que iba a decir yo y tengo el micro. Tarjeta roja, Pablo. Que eso lo iba a decir yo. Pero perdón, yo ahora no tengo, yo ahora me he liado, porque No, a mí me habéis dicho que no. No, le retiras la anticoagulación. Entonces yo iba a decir que para mí más difícil a lo mejor de tomar esta decisión porque estás avalada por las guías y dices, bueno, pero CHAS-VAS 1 tal, no sé qué, bajo riesgo se la quito. Muy bien, es lo que está diciendo ahora Pablo. Llega y cumple los 65 años. Ya es un CHAS-VAS 2, pero no tengo evidencia de que ha vuelto a hacer FA. Entonces ahí, ¿qué hago? Hasta donde yo sé, y a lo mejor no sé si estoy equivocado, me lo decís. Hasta donde yo sé, en ningún sitio en las guías pone, cuando un paciente ha tenido fibrilación auricular hace 5 años y ahora llega a los 65 hay que ponérselo. Yo creo que queda implícito en las guías que estás hablando del paciente que estás viendo en ese momento. La fibrilación auricular que la has diagnosticado ahora, en este acto médico, hace un día, hace 15 días, hace un mes. No el paciente que ha tenido hace 15 años una fibrilación auricular, ahora se lo pongo a los 15 años. Bueno, yo eso no creo que sea el espíritu de Bueno, las vamos guías. a hacer una cosa. Yo creo que esto será para hacer una sesión en el servicio de cardiología, sería bueno, ¿eh? Y ahora seguimos. Yo he dado por buena la 2, perdona, he dado por buena la 2 y más que nada haciendo hincapié, bueno, para que quede claro el protocolo y 2, para que quede claro que es muy importante perder peso, ponerse el CPAP, controlar la tensión, que son cosas que tenemos porque son cosas que con el tiempo también evitan que el riesgo de ictus sea menor, porque, o sea, aunque la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de ictus, esos factores de riesgo aumentan el riesgo, por lo tanto, es importante quitarlos. Ese es el mensaje que quería dar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si este señor, en vez de un CHAS-VAS de 1, tuviera un CHAS-VAS de 3? Déjame ver la diapo, porque si no... si este señor, en vez de tener un CHAS-VAS de 1, tuviera un CHAS-VAS de 3, no anticoagularía, ya que está en ritmo sinusal. Esperaría a anticoagular si vuelve a caer en fibrilación auricular. Mantendría la anticoagulación con ACOT, ya que tiene un CHAS-VAS de 3. ¡Ey! Mantener TAO con Sintron, ya que tiene un CHAS-VAS de 3. O sea, este señor es un señor que ahora está en ritmo sinusal pero tiene un CHAS-VAS de 3 y está en ritmo sinusal. ¿Qué hacemos con este señor? Ahora sí que te vamos a Antes le he quitado la anticoagulación, he acordado, se la he quitado, pero ahora este señor tiene otras condiciones diferentes. Soy Diego Fernández del Servicio de Cardiología. El tema del... Todo el mundo le gustaría individualizar el tratamiento de cada paciente, saber... Pero más que individualizar los tratamientos, lo que hay es que buscarle a cada paciente un grupo grande en el que pueda
en el que haya terapias que sean efectivas. Si en el caso anterior tenía un CHAdVAS de 1, tiene menos de 70 años, puede estar tranquilísimo sin anticoagularlo y no pasa nada. Si tiene un CHAdVAS de 3, entonces estará en un grupo grande donde tiene beneficio de anticoagularse. Entonces ahí sí. Entonces, que puede tener, que sí, que no, pero bueno, adelgazaba, mejoraba y se quedaba normal y entonces no necesitaba anticoagularse. En tal caso que fuera un paciente que tuviera hipertenso, diabético y tal, con lo mismo ha tenido un episodio de tiene fibrilación auricular porque no fue un episodio paroxístico que tuvo. No vino con él, ya tenía la FA, pues se anticoagula. Entonces, es muy... todo el mundo, en todas las charlas, es muy frecuente. Hay que individualizar, hay que individualizar. Yo pienso que a veces es mejor buscar y meter a los pacientes en grupos grandes, saber qué grupo le va bien, qué grupo se hace con él para hacer. Yo me ceñiría al protocolo. Ahora de 3, pues anticoagular. Vale, entonces, ¿me puedes dar un clic? Entonces, lo que yo quería decir, que aquí también es una duda que me preguntan muchas veces, es que el patrón clínico temporal de la fibrilación auricular no debe afectar a las decisiones sobre anticoagulación oral a largo plazo, la cual estaría determinada por la presencia de factores de riesgo. Que igual si es el primer episodio, aquí entraríamos en otro debate que no quiero entrar, pero bueno, que lo que importante sería el CHAdVAS, que es el riesgo de ictus para decidir si anticoagulamos o no. Claro. Sí, pero hay veces cuando la gente ve que está en ritmo sinusal y es el primer episodio, bueno, vosotros no, pero nosotros que somos variados dudamos muchas veces. Vale. Coagular. Vale, el mensaje que queríamos era este, ¿eh? CHAdVAS 1, menos de 70 años no anticoagulamos, más de 70 años sí que anticoagulamos, y CHAdVAS 3 es que por encima de 2, anticoagulación sí o sí, si no tiene criterios de contraindicación de anticoagulación. Yo insisto, que ya lo sé que los criterios de contraindicación de anticoagulación son muy pocos, y eso es hemorragia aguda y hipertensión arterial muy elevada, no controlable, etcétera, etcétera. Pero también hay que valorar un poco el contexto del paciente, pero en principio el mensaje era este, ceñirnos el inicio de anticoagulación a los criterios del protocolo CHAdVAS 1, menos de 70, más de 70, porque el 2 y el 0 lo tenemos bastante claro por las guías. Sí, 63. Estaba hecho con... Vale. Vale, y ahora nos ponemos que es el mismo paciente, pero que es mayor y que no ha ido al anestesista ni nada, sino que viene a mi consulta porque le duele la rodilla, está con tratamiento con el ibuprofeno y viene a por los resultados de los análisis. Un paciente que es hipertenso. En la analítica que nos trae tiene una glucemia de 165 con una glicada de 7,5, un filtrado de 60, el hemograma es normal, la función hepática también, pesa 100 kilos, sigue estando mal controlado y al auscultarle vemos que va arrítmico. Le hacemos un electro y está en fibrilación auricular. Va a 100 por minuto y tiene clínica y exploración física de insuficiencia cardíaca. Analítica, perdón, que eso está repetido. Entonces, yo la primera pregunta que hago es ¿qué CHAdVAS tiene este enfermo y qué Hasbled tiene este enfermo? Yo, más que el número, nosotros trabajamos con el CHAdVAS. El Hasbled lo tenemos en cuenta para muy pocas cosas. Vosotros en cardio, era la pregunta que queríamos hacer, ¿calculáis el Hasbled y lo tenéis en cuenta? Habitualmente, digo de forma rutinaria. No, pues esto es un poco un mensaje que queríamos transmitir a primaria, que ellos van con CHAdVAS y Hasbled y el CHAdVAS va por encima de todo. El Hasbled se queda debajo del suelo. Porque el Hasbled es un número que no refleja el riesgo hemorrágico real del paciente. Sí, totalmente de acuerdo. El Hasbled no contraindica la anticoagulación y lo único que te dice es que tienes que hacer seguimientos más cortos. Simplemente aclararlo. Ese es el mensaje que queríamos dar. El CHAdVAS que tiene este enfermo sería un CHAdVAS de 5 y tendría un Hasbled
de 4, me parece, porque es hipertenso, tiene más de 65 años, bebe más de 14 unidades a la semana y además toma antiinflamatorios, con lo cual tendría un riesgo hemorrágico, que digamos alto, porque es más de 3, tiene un riesgo hemorrágico de 4 y un chat-VAS de 5. Entonces, la información que queríamos decir es que una puntuación alta del riesgo hemorrágico no se debe considerar contraindicación para la anticoagulación oral, ya que el beneficio clínico neto de la anticoagulación es incluso mayor en esta población de pacientes, que es el mensaje que queríamos Sobre dar. todo teniendo en cuenta que muchos de los ítems del Hasbled están en el CHAS-VAS. O sea, el Hasbled no lo consideramos ni como indicación ni como contraindicación en el inicio de la anticoagulación ni en el mantenimiento de la anticoagulación. Esto nos ayuda a decidir. Ni el Hasbled ni otras escalas que hay. Vale, entonces en este enfermo que tiene un chat-VAS de 5, ¿qué hago con él? Es una fibrilación de inicio también, Anticoagulo con ACOT y deriva hemostasia, anticoagulo con heparina a 1 miligramo kilo cada 12 y deriva hemostasia, anticoagulo con heparina 1,5 kilogramos día ya que no quiere cada 12 horas y deriva hemostasia o deriva hemostasia directamente. Bueno, la verdad es que cualquiera de las opciones, ya que no contesta nadie, cualquiera de las opciones es válida. A día de hoy, si tenemos la opción de iniciar ACOT en todos los pacientes con fibrilación auricular, si tenemos analítica, empezamos el ACOT que le corresponde basándonos en el esquemita del protocolo y derivarlo a hemostasia, por favor, para introducirlo en la base de datos, para hacer el seguimiento inicial y la educación sanitaria. Lo de introducirlo en la base de datos no es ninguna tontería, porque a día de hoy solo tenemos un agente reversor, pero quizás en el futuro, aunque el agente reversor del anti-10A de momento aquí en Europa no está comercializado y no parece que lo vayan a comercializar a corto plazo, no existe, pero hay que saber qué le tenemos que poner al paciente cuando viene en una situación urgente de hemorragia. Lo digo porque si no lo tenemos bien identificado el fármaco que lleva, mal lo vamos a revertir. Entonces, lo ideal es empezarle con ACOT y derivarlo a hemostasia. Si no desde primaria se manejan mejor, os manejáis mejor con la heparina, podéis empezar con heparina, a ser posible, miligramo kilo cada 12 y derivar a hemostasia. Esta derivación a hemostasia antes era muy larga hasta que lo visitábamos, ahora los visitamos enseguida. Los inicios de anticoagulación los visitamos enseguida y lo de 1,5 es únicamente en aquellos pacientes que o no se puede o se niegan a administrarse 2 veces al día. Derivar a hemostasia sin anticoagular yo creo que no es la opción, ¿no? Pues yo creo que es la primera vez en la vida, Cristina, que te voy a llevar la contraria. Porque yo no estoy de acuerdo que cualquiera de estas valga. Yo creo que solo vale la 1. Para empezar, tenemos la suerte de tener un protocolo que nos admite en nuestro territorio el CHAS-VAS de 5, dar un anticoagulante directo oral y pasar de eso, de puñetas. Por lo tanto, es la 1, sí o sí. Y para continuar, yo creo que este caso, pesando 120 kilos de peso, no es el caso ideal para anticoagular con heparina de bajo peso molecular, pesando 120 kilos de peso. Y para continuar, ya sé que en nuestro protocolo está la posibilidad 3, pero la posibilidad 3 está, pero habría que tratar de obviarla lo más posible. La enoxaparina no mantiene unos niveles correctos y se da durante 24 horas. Hay que tratar de obviar esa posibilidad. Y si no se quiere pinchar 2 veces, pues que lo que hay que hacer es que se pinche pocos días y que hemostasia lo vea. Pero en este caso concreto yo creo que es 1 o 1. Que sí, que estamos de acuerdo, y más ahora que podemos de inicio, tenga el CHAS-VAS que tenga, pero si en primaria no se manejan y no pueden, es mejor que empiecen con heparina, que lo dejen sin nada, que es la 4ª, y derivar a hemostasia. Y lo del 1,5, sí. Pues yo te diría que para primaria es mucho más fácil empezar una heparina que un anticoagulante oral directo, porque ellos manejan más la heparina. Y si digo algo diferente, Susana o... Bueno, yo creo que va por personas. Mira, el otro día una compañera me dijo eso, hace 3 días, me dijo, Susana, yo prefiero poner heparina. Me lo dijo hace nada. Ya, no. Sí.
Pero en general preferimos poner ACOT, ¿eh? Pero puede ser que hay veces, y lo de 120 kilos sí es una cosa que ya lo iba a comentar, nos da mucho problema porque cuando empiezas a ver 100 unidades cada 12 horas o 120 cada 12 horas te da cosa ponerlo, pero una pregunta. Siguiendo un poco lo que comenta el doctor Warner y retomando lo del Hasbled, que para una cosa que sí que creo que en este caso nos valdría, es para, yo creo que no considerar las heparinas, porque por más que sea un paciente pinchándose todo el tiempo, si tienes un Hasbled alto, pues el riesgo de hemorragia subcutánea, de ese tejido celular subcutáneo, pero si puedes un ACOT, pues mira, algo para lo que te valdría el Hasbled, como más de apoyo de poner un ACOT en lugar de que se esté pinchando. Desde luego la opción 3 ni en este paciente ni en todos, pero No. bueno, si el paciente, es que claro, estamos en primaria, nos estamos poniendo en la situación del médico de primaria. Vale, pero si el paciente no se va a pinchar, es mejor que se pinche 150 cada 24 que 120 cada 24. Sí. En este caso, todos los de primaria acuerdo. pondrían la una, ¿eh? Es la una porque está en el protocolo, está clarísimo que... Ahora, si me pasas la siguiente, por favor. Siguiente. Perdón, pásame la anterior, perdón, que luego lo comento. No, la siguiente, perdón. Aquí quería hacer hincapié, perdonar, que el riesgo hemorrágico en un paciente que tiene un riesgo hemorrágico alto, tenemos que hacer un seguimiento de los factores que podemos modificar de este riesgo hemorrágico y hacérselo bajar, como serían la hipertensión arterial, como serían los fármacos antiagregantes, como sería, por ejemplo, que tome alcohol, la función renal. Todos estos son patrones que tenemos que hacer un seguimiento con el tiempo y que podríamos hacer que ese riesgo hemorrágico sea más bajo. Pues aprovecho porque va muy bien lo del tratamiento antiagregante, que parece una tontería, pero muchos pacientes van con tratamiento antiagregante de hace tiempo, les empezamos anticoagulación y nadie suspende la antiagregación. Y no hay criterios de doble tratamiento antitrombótico. Hay que suspenderle la antiagregación y no hay que tener miedo a suspenderla, porque el paciente va a ir anticoagulado y no puede ir doble tratamiento, porque el riesgo hemorrágico entonces sí que aumenta mucho más, porque actúa dos vías de la coagulación y porque además es un paciente que es de edad más elevada. Seguimos, si no se va a hacer tarde. Sí, claro. Sí, además estos salen del hospital con la doble terapia. Sí. Sí. Bueno, aquí quería hacer una referencia a que, bueno, estas son las indicaciones que se hicieron nuevas para los ACOTs y aquí consta la fibrilación auricular de novo con un chat bus de 5, que nosotros en el protocolo tenemos de 4 y es el chat 2, que durante todo este tiempo ponía 4 porque nosotros no hemos tenido acceso a este protocolo, no sé por qué. Probablemente yo creo porque este protocolo es a finales del 19, yo no sé, y luego vino la pandemia, pero nosotros, porque lo he preguntado a mis compañeros, o sea, no he dicho, igual yo soy una despistada, en mi centro no lo sabía nadie y en las áreas básicas tampoco. Entonces, bueno, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta bueno, pues de intentar la información que nos llegue a todos y transmitirla mejor. Yo aquí haría una pregunta o una petición, si se podría más adelante introducir los ACOTs en el enfermo de atención domiciliaria. Es un enfermo que pensar que una enfermera va muchas veces a partidas, al domicilio, que gasta mucho tiempo y también dinero, y sería una indicación que sí que encima está financiada por el Ministerio y que sí que inicialmente se dijo que no, y me parece con buen criterio porque todavía no sabíamos ni los beneficios de los ACOT y pensábamos que esta indicación podía hacer que hubiera mucha variabilidad, y yo creo que se hizo bien en su día, pero que ahora si se pudiera valorar, iniciar al enfermo que ya es domiciliario, poder ponerle un ACOT. Tienes más razón que un santo y, vamos, habría que ser muy burro para negar esto. Pero no, el motivo de no ponerlo inicialmente no fue porque no se sabía el efecto de los ACOTs en esos pacientes y tal, no. Fue que hubo quien consideró
que si abrimos este cajón desastre tan poco objetivo, tampoco esto iba a ser un coladero de tal. Y creo que tampoco falta razón. No, Creo que tampoco falta razón. O sea, el que es de verdad lo que tú dices, paciente que está de atención domiciliaria, que no se puede salir, que tal, hombre, esto hay que ser muy burro para negárselo. El problema está en que tú sabes que cuando una cosa no es objetiva, porque todo esto puede ser relativo, se consideró que eso podía ser, vamos, la ley del embudo ancho y que entonces habría el médico bueno, paternalista y tal, que se lo daría a todos, por encima de 80 años se lo daría a todos, y el médico, y que eso iba a ser una fuente de problemas entre médicos y médicos y pacientes. No es tan fácil, no está, o sea, tu petición tiene una lógica aplastante, pero no es tan fácil llevarla a cabo. Vale, sería intentar el enfermo que ya está incluido en el programa, que es un enfermo que ya está incluido, valorarlo. Bueno, lo digo como para propuesta de futuro. Seguimos. Que la idea es apuntar mejoras y esta es una mejora clarísima. Seguimos. Recordar el protocolo que ha dicho Chris, que también este protocolo, creo que hay áreas básicas que lo conocen y otras no. O sea, en mi centro nadie sabía que se podía recetar ACOTS de nuevo a cualquier chat. Y luego también en profesionales estaba mal, el edoxaban no estaba la pisaban de 2,5 cada 12, que ahora creo que ya lo han cambiado. Por lo tanto, que los que me estéis oyendo de primaria y todos los que estéis aquí, pues que sepáis que el protocolo, pues, bueno, no pasaba nada, porque empezábamos heparina y mandábamos a hemostasia, pero que hoy por hoy, hasta que nueva orden, podemos dar ACOT en fibrilación auricular de inicio. ¿Seguimos? Y que este cuadrito de qué le damos a quién, por favor lo respetéis, porque cuando nos llegan a la consulta de hemostasia, si nos hemos salido de este cuadro, pues nos encontramos con un problema. Muchas veces porque no cumple criterios de esa dosis o ese fármaco por ficha técnica, porque el peso en el apixaban hay que tenerlo en cuenta, en el edoxaban hay que tenerlo en cuenta, entonces esto está hecho para que lo sigamos todos, ¿vale? Esto lo paso rápido, simplemente acordaros de si recetamos NACO, valorar el filtrado, que si es menor de 20 no lo podemos dar, pasamos a la siguiente diapositiva. En la heparina lo mismo, pero si es menor de 30, que tendríamos que tener en cuenta, y acordaros lo que hemos dicho, que en aquellos pacientes muy obesos, en los pacientes que nos pidan una dosis al día, que sí puede ser mejor que no. Y en los pacientes con un filtrado entre 30 y 50, intentar siempre dar la dosis más baja. Que quiere decir que si pesa 70 kilos, hagamos 60 cada 12. Pero bueno, si podemos empezar con el ACOT, pues empezamos con el ACOT desde atención primaria. Cuando a nosotros nos llega la consulta de hemostasia, el paciente ya anticoagulado con ACOT, no me corre tanta prisa como citarlo y visitarlo, como que el paciente ya venga o sin anticoagular o sin heparina de bajo peso molecular, o con heparina de bajo peso molecular, perdón. Siguiente. Y este es un paciente que también es un paciente mío, que Andrea, que seguro que sabes quién es. Este es un señor que tiene una fibrilación auricular en tratamiento con dabigatran y que hace un aneo de vejiga, le operan, le quitan la vejiga, luego hace una sepsis, ingresa por una sepsis y le dan de alta, me parece que era julio, con un filtrado de, es que ya no veo, 25. Yo tenía un filtrado antes de este señor de 47 y bueno, dije, bueno, voy a esperar un mes a ver si es que después de la sepsis y que está peor, y le volví a repetir el análisis al mes y seguía con el filtrado bajo. Este señor está pendiente porque tiene una obstrucción a nivel renal y el filtrado bajo es por eso, está pendiente de intervenir otra vez, pero este señor quería hacer hincapié en la importancia de hacer el seguimiento de la analítica en los pacientes con NACOT para esto precisamente, porque yo me encontré con este dilema, ¿qué hago con este señor? ¿Sigo con dabigatran? 150 cada 12, disminuyo a 110 cada 12, cambio a Pixaban 5 cada 12 o suspendo anticoagulación porque le ha bajado mucho el filtrado. ¿Qué hacemos? Mirar la tabla. Vale, miramos la tabla y entonces vemos que tiene, es un señor que tiene menos de, me parece que tiene más de 80 años, tiene menos de 80 años y tiene un filtrado, es que no veo, perdón. Entre 20 y 45. Que es lo que pone la tabla. Es lo que pone la tabla. Vale, es lo que pone con filtrado entre 20 y 45. Yo aquí quiero decir dos cosas. Una, el dabigatran está contraindicado con filtrado glomerular por debajo de 30.
O sea, los pacientes con dabigatran de 150 o 110, que su filtrado glomerular baje por debajo de 30, hay que cambiar de fármaco sí o sí. 2. Los pacientes de más de 80 años que estén con dabigatran de 150 hay que cambiarles a 110 por ficha técnica. Lo digo para los compañeros de atención primaria que hacen seguimiento de los pacientes anticoagulados con dabigatran de 150, cuando cumplen 80 hay que bajarles a 110. Y 3, no suspendamos anticoagulación con ACOT si el filtrado glomerular no está por debajo de 15. En el protocolo pusimos 20 para tener un poco de margen, pero la contraindicación de los 3 anti-10 es con filtrado glomerular por debajo de 15. ¿Vale? Si enfermo inicia diálisis, que es otra pregunta que me hicieron el otro día. Además, un médico que su padre está haciendo diálisis y le había dicho no sé quién que había que anticoagular, el otro le decía que no. ¿Qué hacemos? Doctora Marzo, si empieza diálisis. Si empieza diálisis y tiene un filtrado, es que es lo mismo de antes. Si tiene filtrado glomerular por debajo de 15, está contraindicada la anticoagulación con anticoagulantes orales directos, ¿vale? Entonces no podemos usarlos y hay que pasarlos a Sintrom. Es la alternativa que yo... Podemos hacer otra sesión, no creo que sea la mejor alternativa. ¿Le pondrías Sintrom o no le pondrías nada, Cris? ¿Le pondrías Sintrom? Bueno, yo probaría con Sintrom. Es un CHA2 alto. A no ser que la neo de vejiga de hematuria y entonces valoremos riesgo-beneficio y hagamos una postura intermedia, ¿vale? Pero esto ya es a valorar más adelante. El problema de los pacientes en diálisis, por lo que nos han explicado ya varias veces los nefrólogos, es que ese paciente tiene también muy alto riesgo de sangrado. Entonces, generalmente, por nefrología, los pacientes que están en diálisis no recomiendan anticoagulación con nada. Ahí, no, lo digo porque tenemos discusiones con nefro y en general no les gusta que vayan anticoagulados. En general, hombre, si tú tienes un paciente que ha hecho 3 ictus, pues a ver, chico, es que no te queda otra. Pero no les gusta que vayan anticoagulados los que están en diálisis. La evidencia que conozco de anticoagulación en diálisis, el registro que se hizo en Estados Unidos con cientos de miles de pacientes y había mucho menos riesgo de trombosis y hemorragia con apixaban que con anticoagulante de vitamina K. Entonces, puestos a anticoagular, hacemos bien para un antivitamina. Pues si queréis, organizamos una sesión de esto en concreto. ¿Por qué? Vale, lo digo porque dos cosas. Lleváis toda la razón del mundo, pero a día de hoy está contraindicado el ACOT en filtrado glomerular por debajo de 15, por ficha técnica, con lo cual ahí estamos limitados. 2. El Sintrom, en su ficha técnica, también pone que no se recomienda en pacientes con insuficiencia renal severa. Lo pone en su ficha técnica. 3. Los pacientes con AVK en insuficiencia renal tienen microhemorragias y intraglomérulo y empeoran, parece ser que empeore, o sea, hay mucha evidencia de el Sintrom y lo mal que va en los renales, pero estamos fuera de ficha técnica y nosotros, off the record, os puedo decir que tenemos consensuado con nefro 2 pacientes en diálisis con apixaban de 2,5 cada 12, pero les hemos hecho firmar consentimiento, les hemos explicado que estamos fuera de ficha técnica y les hacemos niveles de apixaban. Y los tenemos bastante bien anticoagulados y sin complicaciones. Pero no podemos generalizar esto, porque en principio estamos fuera de ficha técnica. Y con los nefros yo siempre les digo que tendría que haber un CHA2 para los pacientes en diálisis, en insuficiencia renal severa, porque el CHA2 común no les sirve, porque no valora, aquí sí que hay que valorar el riesgo hemorrágico. Y no les gusta, pero en algunos casos no que nos queda otra que anticoagular. Y no tenemos nada que no sea el Sintrom, a sabiendas de que lo hacemos mal, o no lo hacemos bien del todo, o utilizar, que ya aún es peor, que lo hacemos en algunos, la heparina de bajo peso molecular a dosis intermedias con dosificación anti-10A, que tampoco sabemos si estamos dentro de. Entonces, esto sí que es un caso clínico individual, para individualizar. El último caso es un caso real. Este es un paciente mío, yo lo conozco lo conocí hace 16 años, y es un señor mayor, que era residente de Escalera 20 años, os lo digo con 80 años, súper activo,
y con 80 años hace una fibrilación auricular, se le empieza tratamiento con Sintrón. Deciros que me costó un año entero convencerle para que tomara el Sintrón, porque no quería. Le convencí para tomar el Sintrón y el señor, bueno, va cumpliendo años y viene un día a mi consulta, bueno, le diagnostican de Parkinson, hace un montón de caídas, venía con moraos y un día viene con las 2 hijas y viene con las 2 hijas me dicen que ha ingresado en urgencias y este es el tratamiento, las recomendaciones que le hacía el médico de urgencias y vienen con ese informe a donde vi. Lo copié tal cual. Este señor se ha muerto, lo tuve que buscar y copié tal cual. Pone tratamiento, hace un traumatismo craneoencefálico sin hemorragia, le hicieron un TAC y sale con este tratamiento. Siguiente diapositiva. La familia me pregunta qué hacemos. ¿Retiramos el anticoagulante? ¿Qué hacemos, doctora? Los conozco hace muchos años y tienen confianza y me lo preguntan. ¿Qué hacemos? Les digo que sí rotundamente, les digo que no rotundamente, les informo de pros y contras para tomar una decisión en conjunto. Bueno, esto es como lo del MIR, ya sabes la correcta de antemano, pero les sugiero se lo quiten y les sugiero se lo dejen. Yo aquí quería hacer un razonamiento de rotundamente, por desgracia, aunque yo soy bruta y a veces hago rotundamente, no hay que decir nada ni nunca a ningún enfermo. Sí podemos sugerir, lo mismo que le sugerí o en su tiempo que tomara Sintrón, podemos sugerir. Pero en este caso, porque os diré lo que pasó después, en este caso, bueno, doctor Warner, ¿qué quiere decir? Antes de que... A mí la 3 no me parece nada mal. Yo creo que en este caso hay que poner encima de la mesa los pros y los contras y que el propio paciente y la familia pueden opinar. Esta es la que yo considero correcta. Si la decisión fuera mía, yo lo quitaría. Si la decisión fuera mía, lo quitaría. Pero creo que la más correcta es la tercera. Eso es. Pero sin el adiro. Pero sin el adiro. No, eso es lo que quería decir. O sea, esto es otra cosa que... O sea, eso, pecado mortal. Bueno, pero esta cosa sí que, Cristina, si quieres comentarlo tú, el tema de la aspirina, que todavía muchas veces está prescrito y todavía muchas veces se recomienda, y yo creo que sí que tiene que quedar la... Sí, y algunos nos los envían con inicio con aspirina y ya tú ya lo anticoagularás. Que no sirve para nada, que el riesgo, la prevención antitrombótica no es efectiva en la fibrilación auricular y el riesgo hemorrágico del adiro es importante. O sea, aspirina para la fibrilación auricular, no. Vale, entonces a este señor se decidió la pregunta, o sea, la familia dijo que vale, que lo quitábamos, decidieron ellos, incluso me hicieron un papelito donde ponía, hemos decidido todos quitar os lo juro, lo tengo guardado, o sea, tan majos que fueron, pero este señor, fijaros la mala suerte, la medicina, este señor a los 6 meses le dio un ictus. Sí, os lo juro, es verdad, le di un ictus, era un señor majo de narices y me dio mucha rabia. Y el año pasado se murió de COVID, en Camau porque no se podía mover. Es verdad que puede pasar, lógicamente, pero de todas formas, fíjate, el riesgo, el CHAS4, no me acuerdo ahora, 5% de ictus anual, no sé, 5. Para llegar a un 50% tendría que haber vivido 10 años. O sea, para que tuviera las mismas posibilidades de tener el ictus que de no tenerlo, tendría que haber vivido 10 años. Cosa que seguramente no iba a vivir. Por lo tanto, yo creo que se hizo muy bien, pero la familia debe ser consciente de que está. También te puedo decir una cosa. Yo tuve una señora que Cristina conoce, que el riesgo embólico me parece que era altísimo, y tomamos una decisión con el hijo, concertada, y con Cristina y tal y cual, de mantener la anticoagulación. Un caso parecido, extremo, de señora mayorcísima y tal. Y en aquel caso dijimos, mira, vamos a tenerla anticoagulada porque si le da una hemorragia cerebral, pues es igual que se muera la señora, es muy mayor y tal, pero sin embargo si le da un ictus quedará parapléjica o hemipléjica y tal y será peor. ¿Sabéis lo que pasó? Que no le dio la hemorragia cerebral, le dio una hemorragia retiniana, y se quedó ciega, con lo cual la parimos, pero vamos, o sea, sí que a una pobre señora mayor, viejecita, que solo veía de un ojo y el otro le dio una hemorragia en el otro ojo y la dejamos ciega o sea que por eso, bueno, decisiones... la medicina es un arte y hacemos lo que podemos y con sentido común. Y ya con esto acabamos. Bueno, las conclusiones, las que ya sabéis, que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ictus, es importante valorar evolutivamente el riesgo de ictus y el riesgo hemorrágico, ya que es dinámico. Siguiente.
que el patrón clínico temporal de la fibrilación auricular no debe afectar las decisiones de anticoagulación a largo plazo, porque está determinada por el riesgo de ictus, y en ausencia de contraindicaciones absolutas de los anticoagulantes, el riesgo hemorrágico estimado no debe guiar por sí solo las decisiones sobre el uso de anticoagulantes para la prevención del ictus. Y ya está, gracias. Si tenéis alguna duda.